Estas historias están basadas en hechos reales, cosas que realmente sucedieron y siguen sucediendo. Así que antes de escucharlas, cierra la puerta, dale a me gusta y suscríbete al canal. Porque después de esto, nunca volverás a dormir tranquilo. Yo vivía en una casa antigua en las afueras de Guadalajara. Una de esas construcciones de los años 50, con techos altos y corredores que parecían extenderse hacia la nada. La había heredado de mi abuela, y aunque sabía que debía venderla, algo me retenía ahí. Quizás la nostalgia. O quizás, algo más. La casa tenía esa peculiaridad de las construcciones viejas. Por las noches, cuando todo se calmaba, comenzaban los sonidos. Maderas que crujen, tuberías que sisean, el viento que silba por rendijas invisibles. ¿Te ha pasado algo así? Esos ruidos que no puedes explicar pero que siempre están ahí. Era una noche de octubre. La lluvia había empezado temprano, alrededor de las 7, y para las 10 ya había tomado ese ritmo constante, hipnótico, que te hace sentir aislado del mundo. Yo estaba en la sala, viendo televisión, cuando comenzó todo. Primero fue un golpe suave en la puerta principal. Tap, tap, tap. Como el toque de unos nudillos pequeños. Lo ignoré. Pensé que sería alguna rama golpeando por el viento. Pero volvió a sonar. Tap, tap, tap. Esta vez más insistente. Me levanté del sillón y caminé hacia la entrada. El corredor parecía más largo de lo normal esa noche, como si cada paso me alejara más de la seguridad de la sala iluminada. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque yo recuerdo que eran exactamente las 10:47 cuando llegué a la puerta. Me asomé por la mirilla, pero no vi nada. Solo la lluvia cayendo sobre el patio delantero, creando pequeños charcos que reflejaban la luz del farol. El silencio se volvió opresivo. Regresé a la sala, pero ya no pude concentrarme en la televisión. Algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque esa sensación es como si supieras que algo te observa, pero no puedes verlo. Decidí irme a dormir temprano. Subí las escaleras hacia mi recámara, en el segundo piso. La casa tenía un espejo grande en el descanso, uno de esos espejos antiguos con marco dorado que mi abuela había colgado ahí décadas atrás. Siempre me había dado un poco de inquietud, pero esa noche el espejo no reflejaba lo que debía. Me detuve frente a él y vi mi reflejo, claro, pero también algo más. Una sombra pequeña detrás de mí, como la silueta de un niño. Me volví rápidamente, pero el corredor estaba vacío. Cuando regresé la vista al espejo, solo estaba mi reflejo, pálido y asustado. Subí el resto de las escaleras casi corriendo. Mi recámara estaba en el fondo del pasillo. Para llegar ahí tenía que pasar frente a 3 puertas, 2 recámaras vacías y un baño. Siempre las mantenía cerradas. Esa noche, la segunda puerta estaba entreabierta. La puerta se abrió lentamente mientras yo me quedé paralizado en el pasillo. No había nadie del otro lado. Solo oscuridad y ese olor a humedad y a algo más. Algo dulce pero descompuesto, como flores marchitas. Cerré la puerta con fuerza y me metí a mi cuarto. Puse el pestillo y me acosté, pero el sueño no venía. La lluvia siguió golpeando las ventanas, y cada gota sonaba como un pequeño tambor anunciando algo que se acercaba. Fue alrededor de las 3:03 de la madrugada cuando escuché mi nombre. Daniel. Una voz infantil, suave, casi musical. Venía del pasillo. Daniel, abre la puerta. Me senté en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Era posible que fuera mi imaginación? ¿Un sueño quizás? Daniel, tenemos frío. Tenemos. Plural. Me levanté y me acerqué a la puerta. Del otro lado, podía escuchar respiraciones suaves, pequeñas. Como si hubiera varios niños esperando. Abra la puerta, señor. Solo queremos entrar un poquito. Tenemos mucho frío. La voz era extraña. Demasiado formal para un niño. Demasiado antigua. No abrí. Algo dentro de mí, algún instinto primitivo, me gritaba que no lo hiciera. En lugar de eso, caminé hacia la ventana y miré hacia abajo, al patio delantero. Y los vi. 3 figuras pequeñas paradas bajo la lluvia. Niños, o al menos eso parecían. No se movían. Simplemente estaban ahí, empapándose, mirando hacia mi ventana. Sus caras eran pálidas bajo la luz del farol, pero había algo en sus ojos. No podía ver claramente desde esa distancia, pero juro que no reflejaban la luz como deberían. Señor Daniel. La voz volvió a sonar desde el pasillo.
Ya sabemos que está despierto. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que estaba ahí? Regresé a la puerta y, contra toda lógica, puse mi oído contra la madera. Podía escuchar sus respiraciones, pequeñas, constantes. Y algo más, como si estuvieran susurrando entre ellos en un idioma que no reconocía. Un siseo suave, constante. Solo queremos un lugar donde quedarnos esta noche, señor Daniel. Nuestra mamá nos dijo que usted era bueno. ¿Mi abuela? ¿Se referían a ella? Ella nos dijo dónde encontrarlo. El aire de mi recámara se volvió helado, como si alguien hubiera abierto un refrigerador gigantesco. Caminé nuevamente hacia la ventana. Los 3 niños seguían ahí, pero ahora estaban más cerca de la casa. Podía ver sus ropas, pants viejos, camisetas deslavadas. Ropa que parecía ser de décadas pasadas. Y entonces, el del medio levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran completamente negros. No negros como la pupila dilatada, sino negros como pozos sin fondo. Negros como la nada absoluta. Retrocedí de la ventana, tropecé y caí al piso. ¿Ya nos vio, señor Daniel? La voz desde el pasillo sonó diferente. Más fría. Más hambrienta. Ya sabe que estamos aquí. Me quedé en el piso de mi recámara, temblando. La lluvia había cesado. El silencio se volvió opresivo. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Pasos pequeños, suaves, subiendo las escaleras. Pero yo había cerrado la puerta principal con llave. Y el pestillo. Y la cadena. Los pasos se acercaron por el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Señor Daniel, por favor. Ahora eran múltiples voces. 3 voces infantiles hablando al unísono. Solo queremos entrar un poquito. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo tomé con manos temblorosas, pero la pantalla no encendía. La batería había estado al 100% cuando me acosté. No necesita llamar a nadie, señor Daniel. No está solo. ¿Te das cuenta? Habían cambiado del usted al tú. Como si ahora tuvieran más confianza. Como si ya fueran familiares. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. La lámpara junto a la cama tampoco. Toda la tecnología de mi cuarto había muerto. Mamá Elena nos dijo que usted nos ayudaría. Mamá Elena. Así me decía mi abuela cuando era pequeño. Solo ella me llamaba así. Las pequeñas respiraciones se volvieron más intensas. Como si estuvieran excitados. Y entonces, lentamente, muy lentamente, la manija de mi puerta comenzó a girar. Yo había puesto el pestillo. Estaba seguro de haberlo puesto. La puerta se abrió lentamente. No había nadie del otro lado. Solo el pasillo oscuro. Pero podía sentir presencias. Pequeñas. Esperando. Ya puede salir, señor Daniel. Ya abrimos la puerta. El aire frío del pasillo entró a mi recámara como una marea invisible. Me quedé paralizado en el piso, viendo la puerta abierta, sabiendo que algo estaba ahí pero sin poder verlo. Y entonces los vi. 3 siluetas pequeñas se materializaron lentamente en el umbral. Niños de quizás 8 o 10 años. Sus ropas estaban empapadas y goteaban sobre el piso de madera. Sus caras eran pálidas, casi traslúcidas, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran completamente negros. Sin pupila, sin iris. Solo un vacío negro que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. El del medio sonrió. Una sonrisa que era demasiado amplia, demasiado adulta. Hola, señor Daniel. Gracias por abrirnos la puerta. Pero yo no había abierto nada. Mamá Elena nos dijo que usted cuidaría de nosotros. Se acercaron lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso, pero dejaban huellas húmedas y oscuras. Hemos estado esperando tanto tiempo. El de la izquierda ladeó la cabeza de una manera que no era natural. Como si su cuello fuera de goma. ¿Nos puede dar un lugar donde quedarnos? Intenté hablar, pero mi voz no salía. Era como si hubiera olvidado cómo respirar. Se acercaron más. Podía oler ahora ese aroma dulce y podrido que venía con ellos. Como frutas fermentadas y tierra húmeda. Solo será por una noche. El del medio extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y sus uñas estaban negras. Y entonces, no sé cómo ni por qué, mi voz regresó. No. La palabra salió como un grito, como si viniera desde lo más profundo de mi ser. Los 3 niños se detuvieron.
Sus sonrisas se desvanecieron. ¿No?, preguntó el del medio, con una voz que ahora sonaba menos infantil. ¿Estás seguro? No. Fuera de mi casa. Me puse de pie, temblando pero decidido. Los ojos negros de los tres se volvieron hacia mí. Y por un momento, juro que vi algo moverse dentro de esa negrura. Como si hubiera algo vivo ahí dentro, algo que no era humano. ¿Cómo desee, señor Daniel?, dijo el del medio. Su voz ahora era fría como el hielo. Pero recuerde, ya sabe que existimos. Ya nos ha visto. Se dieron la vuelta lentamente y caminaron hacia el pasillo. Sus figuras se fueron desvaneciendo gradualmente, como si fueran hechas de humo. Y nosotros, sabemos dónde vive. El último susurro se perdió en la oscuridad del pasillo. La puerta se cerró por sí sola. Y no volví a verlos. Esa noche. Porque esa figura sigue apareciendo en mis sueños. El niño del medio, con sus ojos negros y su sonrisa demasiado amplia. A veces está parado al pie de mi cama. A veces en el espejo del baño cuando me despierto por las madrugadas. A veces simplemente, ahí, observando. Y cada noche, exactamente a las 3:03, escucho mi nombre. Daniel. Suave, infantil, paciente. Como si supieran que eventualmente tendré que abrir la puerta. Me mudé de esa casa a la semana siguiente. Pero no importa. Porque ahora sé que no se trataba de la casa. Se trataba de mí. De que yo los había visto. De que sabía que existían. Y ellos nunca olvidan a alguien que los ha visto. ¿Estás escuchando esto solo, en la oscuridad? ¿Has notado algún ruido extraño mientras te cuento esta historia? ¿Algún golpecito suave en tu puerta, quizás? Porque si hay algo que aprendí esa noche, es que los niños de ojos negros no se aparecen solo en mi ciudad. Se aparecen en todas partes. En cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a escuchar. Alguien dispuesto a abrir la puerta. Y ahora que ya sabes de ellos, ahora que ya conoces su historia, bueno, digamos que ya no estás completamente solo. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque si son las 3:03 de la madrugada, tal vez deberías revisar tus puertas. Solo por si acaso. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. Mi nombre es Fernanda, y hace 8 años trabajaba como enfermera en el turno nocturno del Hospital General de Jalapa. Era un trabajo que me gustaba, a pesar del cansancio y las horas difíciles. Había algo reconfortante en cuidar a las personas cuando más vulnerables se encontraban, en ser esa presencia tranquila en medio de la oscuridad de la enfermedad. El hospital estaba ubicado en una zona antigua de la ciudad, rodeado de callejones estrechos y casas coloniales que habían visto pasar siglos de historias. Para llegar a mi casa después del turno, tenía que caminar por uno de esos callejones, un pasaje angosto llamado Callejón de la Soledad, que conectaba el hospital con la avenida principal. Era un camino que había recorrido cientos de veces sin problemas. Hasta aquella madrugada de noviembre, cuando descubrí que algunos caminos cambian cuando los recorres demasiadas veces. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Deberías hacerlo, porque lo que me siguió desde ese callejón tiene la costumbre de encontrar las entradas más inesperadas. Era jueves, casi las 4 de la madrugada. Había sido una noche particularmente pesada en el hospital. Habíamos perdido a un paciente anciano, don Evaristo, un hombre maya que había llegado de un pueblo cerca de Papantla. Antes de morir, había estado murmurando cosas extrañas en su lengua nativa, palabras que sonaban como plegarias o advertencias. La mujer lobo viene por mí, me había traducido su nieta con lágrimas en los ojos. Dice que el nahual de su pueblo lo está llamando. Yo no creía en esas cosas. Era una mujer educada, racionalista, que confiaba en la ciencia y la medicina. Pero esa noche, mientras caminaba por el Callejón de la Soledad, comencé a entender que la realidad es mucho más amplia de lo que nos enseñan en las escuelas. El primer signo de que algo estaba mal fue el silencio. El silencio se volvió opresivo. Normalmente, el callejón tenía los sonidos típicos de cualquier calle urbana a esa hora, algún carro a lo lejos, perros ladrando, el zumbido de los postes de luz. Pero esa madrugada, todo estaba completamente mudo, como si la noche hubiera absorbido todos los sonidos. Mis pasos resonaban extraños contra el pavimento, demasiado fuertes, demasiado claros. Era como si caminara en un túnel vacío en lugar de una calle abierta. Y entonces escuché otros pasos. Eran pasos que seguían exactamente el ritmo de los míos, pero sonaban diferentes, más pesados, como si quien los diera tuviera patas en lugar de pies. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido alguna vez que algo te sigue cuando caminas solo por la noche?
Me detuve para asegurarme de que no era mi imaginación. Los pasos también se detuvieron. Exactamente al mismo tiempo que los míos, sin el segundo de retraso natural que tendría un eco. Continué caminando, más rápido esta vez. Los pasos me siguieron, manteniendo perfectamente mi ritmo acelerado. Fue entonces cuando me di la vuelta. El callejón detrás de mí estaba vacío, iluminado por una sola lámpara amarillenta que proyectaba sombras largas e inquietantes. No había nadie. Pero las sombras se movían de una forma que no correspondía con nada que pudiera estar proyectándolas. Una de las sombras tenía forma de animal grande, de cuadrúpedo, con orejas puntiagudas y cola larga. Se movía independientemente de las otras, deslizándose por las paredes como si fuera un líquido negro y espeso. Cuando volví a mirar hacia adelante para seguir mi camino, me quedé paralizada. Una mujer estaba parada al final del callejón, justo donde éste conectaba con la avenida principal. Era una mujer indígena, de mediana edad, vestida con ropa tradicional de algún pueblo que no pude identificar. Tenía el cabello largo y negro, suelto, que se movía ligeramente a pesar de que no había viento. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Eran dorados, como los ojos de un lobo, y brillaban en la oscuridad con una luz propia. Fernanda, me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba a solo unos metros de mí. Te he estado esperando. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque lo que esa mujer me dijo esa noche cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, la vida y lo que existe en el espacio entre ambas. ¿Cómo sabe mi nombre?, le pregunté, aunque mi voz salió apenas como un susurro. Conozco los nombres de todos los que cuidan a los moribundos, me respondió, comenzando a caminar hacia mí con movimientos fluidos que no parecían completamente humanos. Soy Itzel, y vengo del lugar donde se reúnen las almas que no pueden partir. Con cada paso que daba hacia mí, su forma se hacía menos sólida, más etérea, como si estuviera hecha de niebla y luz de luna. Pero sus ojos dorados se mantenían fijos en los míos, hipnóticos, imposibles de ignorar. Don Evaristo me envió, continuó. Dice que fuiste la única que lo escuchó en sus últimos momentos. La única que no se burló cuando habló de los nahuales. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. ¿Qué quiere de mí?, logré preguntarle, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Quiero que entiendas algo muy importante, Fernanda. Algo que cambiará la forma en que ves tu trabajo para siempre. Itzel se detuvo a apenas 1 metro de distancia. De cerca pude ver que su piel tenía un brillo extraño, como si estuviera cubierta de un vello muy fino que reflejaba la luz de maneras imposibles. Los que mueren en hospitales no siempre parten inmediatamente, me explicó. Algunos se quedan atrapados entre mundos, especialmente aquellos que mueren lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, lejos de quienes podrían ayudarlos a hacer la transición correcta. Sus manos, cuando las extendió hacia mí, tenían uñas largas y curvadas, más parecidas a garras que a uñas humanas. Yo soy la que los guía cuando sus propias tradiciones no pueden alcanzarlos. Soy la que los lleva de vuelta a casa cuando se pierden en los corredores de su hospital. El espejo no reflejaba lo que debía. Porque no había espejo, pero la superficie de sus ojos dorados reflejaba cosas que no estaban en el callejón. Veía corredores del hospital, habitaciones de pacientes, las caras de personas que habían muerto bajo mi cuidado durante los últimos meses. Usted es la muerte, susurré. Soy mucho más que eso, me respondió con una sonrisa que mostró dientes demasiado afilados para ser humanos. Soy la transformación. Soy el puente. Soy la que cambia de forma para guiar a las almas perdidas. Y entonces, frente a mis ojos, comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó, sus extremidades se curvaron, su rostro se extendió hacia adelante formando un hocico. El cabello se convirtió en pelaje gris plateado, y sus ojos dorados se volvieron aún más brillantes en su nueva forma. En cuestión de segundos, donde antes había una mujer indígena, ahora había una loba enorme, de un tamaño imposible, con una inteligencia en los ojos que ningún animal debería poseer. No estás solo. Nunca has estado solo cuando alguien muere cerca de ti, porque siempre estoy ahí, asegurándome de que encuentren su camino. La loba habló sin mover la boca, sus palabras resonando directamente en mi mente. Cada vez que un paciente muere en tu hospital, yo vengo por él. Pero hay algunos que se resisten, que se aferran a la vida tan fuertemente que no pueden ver el camino. Para esos, necesito ayuda. Se acercó más, y pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que olía a copal, a tierra húmeda,
a ceremonias ancestrales que mi mente no recordaba pero mi alma reconocía. Quiero que seas mis ojos en el mundo de los vivos, Fernanda. Quiero que me ayudes a identificar a aquellos que necesitan guía especial para partir. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías convertirte en la ayudante de un nahual, de un espíritu que cambia de forma para guiar a los muertos? ¿Y si digo que no?, le pregunté. La loba ladeó la cabeza, y en ese gesto pude ver siglos de sabiduría y paciencia. Entonces seguirás viendo a los pacientes que no pueden partir vagando por los corredores de tu hospital. Seguirás sintiendo esa tristeza inexplicable cada vez que alguien muere en tu turno. Seguirás cargando con el peso de todas esas almas que no encuentran la paz. Sus palabras resonaron en mi corazón porque, sin darme cuenta, llevaba años sintiendo exactamente eso. Esa sensación de que algo quedaba inconcluso cada vez que perdíamos a un paciente. Esa pesadez que me acompañaba a casa después de cada muerte. Pero si aceptas ayudarme, continuó, podrás darles la paz que necesitan. Podrás asegurarte de que cada muerte en tu hospital sea realmente una transición, no un final doloroso. La decisión se tomó sola en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. Escuché mi nombre, pero no había nadie más ahí. Solo la loba y yo, en un callejón que ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos. Cuando sientas que un paciente está luchando demasiado contra la muerte, cuando veas que su sufrimiento se prolonga más de lo natural, me llamas. Se transformó de vuelta a su forma humana, y Itzel me tomó las manos con una gentileza que contrastaba con sus garras. Solo tienes que susurrar mi nombre 3 veces en el momento exacto de la muerte, y yo vendré a guiar al alma hacia donde necesita ir. Me enseñó una oración en náhuatl, palabras que mi lengua no conocía pero que mi espíritu comprendía. Palabras que significaban, Itzel, madre de los caminos, ven por quien se va. Pero recuerda, me advirtió antes de desvanecerse como humo en el aire, una vez que comenzamos a trabajar juntas, no puedes detenerte. Los espíritus aprenderán a confiar en ti, y si los abandonas, se quedarán perdidos para siempre. Y entonces desapareció, dejándome sola en el callejón que súbitamente se llenó de todos los sonidos normales de la madrugada. ¿Ya revisaste que todas tus ventanas estén bien cerradas? Porque lo que pasó en las siguientes semanas me enseñó que cuando abres una puerta al mundo espiritual, otras puertas también se abren. La primera vez que invoqué a Itzel fue 3 días después. Un niño de 7 años había llegado al hospital con leucemia avanzada. Durante su agonía, que se prolongó por horas, pude ver el terror en sus ojos, la confusión, la resistencia a soltar la vida. En el momento exacto de su último aliento, susurré las palabras que Itzel me había enseñado. Inmediatamente, la habitación se llenó de una presencia cálida y reconfortante. No vi a Itzel, pero sentí su esencia, y vi cómo la expresión de terror en el rostro del niño se transformó en una sonrisa de paz absoluta. Esa noche, al caminar por el callejón de la soledad, Itzel me esperaba en su forma humana. Lo hiciste bien, me dijo. El niño encontró su camino sin problemas. Sus ancestros lo estaban esperando del otro lado. Pero también me advirtió algo que me llenó de escalofríos. Otros espíritus saben ahora que tienes este don. No todos son benévolos como yo. Algunos van a tratar de usar tu conexión con el mundo de los muertos para sus propios fines. Como si sus palabras fueran una profecía, esa misma noche comencé a ver sombras en mi casa. Sombras que se movían cuando no debían, que susurraban mi nombre cuando estaba sola, que parecían observarme desde los rincones más oscuros. La puerta se abrió lentamente. ¿La escuchaste? Porque desde aquella noche hace 8 años, las puertas de mi casa se abren solas constantemente. No son solo las puertas físicas. Son las puertas entre mundos, las que permiten que los espíritus pasen de un plano a otro. Itzel me había dicho la verdad. Una vez que empiezas a ayudar a las almas a cruzar, no puedes parar. En estos años he guiado a cientos de pacientes hacia la paz eterna. Pero también he atraído a otros seres, otros espíritus que no buscan la paz sino algo muy diferente. Hay nahuales malevolentes, brujos que usan la forma animal para hacer daño. Hay almas vengativas que se niegan a partir y buscan cuerpos vivos donde refugiarse. Hay demonios antiguos que se alimentan del dolor de los moribundos. Todos ellos saben que existo. Todos ellos saben dónde vivo. Exactamente son las 3:03 de la madrugada donde sea que te encuentres. ¿Sabes cómo lo sé? Porque a esta hora es cuando el velo entre mundos es más delgado, cuando los espíritus pueden moverse con más facilidad entre los planos de existencia. Y si tienes el valor de asomarte por tu ventana ahora mismo, es muy probable que veas algo que no debería estar ahí.
Una sombra que se mueve contra el viento, unos ojos dorados que brillan en la oscuridad, una figura que podría ser humana o animal, dependiendo del ángulo desde donde la mires. Porque verás, después de escuchar esta historia, después de conocer sobre la existencia de Itzel y otros como ella, tú también te has vuelto visible para ellos. El silencio se volvió opresivo. ¿Lo sientes? Ese cambio en el aire, esa sensación de que algo se acerca. Es porque los nahuales reconocen a aquellos que conocen sus secretos. Reconocen a aquellos que podrían ser útiles en su trabajo entre mundos. Y tú, que has escuchado hasta aquí, que has permitido que estas palabras penetren en tu conciencia, ya no eres igual que antes. ¿Estás listo para ver el mundo como realmente es? ¿Estás listo para descubrir que la muerte no es un final sino una transformación, y que algunos de nosotros estamos destinados a ser los guías en esa transformación? Porque si es así, sal de tu casa esta madrugada. Camina por la calle más solitaria que encuentres. Y cuando sientas que algo te sigue, cuando escuches pasos que no son humanos detrás de ti, no tengas miedo. Da la vuelta y mira a los ojos dorados que te observan desde las sombras. Tal vez Itzel venga por ti también. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué hora es donde estás tú? No mires el reloj todavía. Deja que el tiempo se suspenda mientras te sumerges en lo que estoy a punto de compartir contigo. Porque el tiempo, como descubrí hace 2 años, puede volverse algo muy relativo cuando uno se enfrenta a lo imposible. Mi nombre no es importante. Lo que sí importa es que trabajo como conductor de autobús nocturno en la ruta que conecta la Ciudad de México con Pachuca. Una ruta que he recorrido cientos, tal vez miles de veces. Conozco cada curva, cada subida, cada pueblo que se ilumina tímidamente a los lados de la carretera. Era una noche particularmente fría de noviembre cuando todo comenzó. Una de esas noches en que la neblina se adhiere al asfalto como un manto espeso, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de estar conduciendo dentro de una nube, donde el mundo se reduce únicamente a lo que alcanzan a iluminar los faros. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana cuando la vi por primera vez. Una figura en el arcén de la carretera. Una mujer vestida completamente de blanco, inmóvil, con el brazo extendido en señal de que necesitaba que me detuviera. En mi profesión, uno desarrolla instintos sobre estas cosas. Algo en mi interior me decía que no parara, pero la compasión venció al miedo. Me detuve a unos metros de ella. Cuando se acercó al autobús, pude verla con más claridad. Era joven, tal vez de unos 25 años. Su vestido blanco era largo, de un estilo que no había visto en décadas, como esos que usaban las novias en los años 50. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero fueron sus ojos lo que me perturbó. Estaban completamente vacíos. No ciegos, sino vacíos. Como si miraran algo que yo no podía ver. ¿A dónde se dirige, señorita?, le pregunté a través de la ventana entreabierta. Su voz era suave, casi como un susurro llevado por el viento. A casa. Solo quiero llegar a casa. Abrí la puerta. Ella subió con movimientos que parecían flotar más que caminar, y se dirigió hasta el último asiento del autobús. El silencio se volvió opresivo mientras reanudé la marcha. Durante los siguientes 20 kilómetros no dijo una palabra. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor y la veía ahí sentada, completamente inmóvil, con esa mirada perdida fija en la ventana. Fue cuando llegamos al puente de Ometusco que todo cambió. «Pare aquí», dijo de repente. Su voz resonó en el autobús vacío con una claridad que me sobresaltó. «Pero aquí no hay nada, señorita. El próximo pueblo está a 15 kilómetros». «Aquí es mi casa», insistió. Miré a mi alrededor. Solo veía la carretera, el puente que cruzaba un pequeño río, y a ambos lados, campo abierto. No había casas, no había luces, no había nada que indicara que alguien viviera en ese lugar desolado. «¿Estás segura?». Cuando me volví para mirarla directamente, ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. Como si nunca hubiera estado ocupado. Detuve el autobús en seco, encendí todas las luces interiores y revisé cada asiento, cada rincón. Nada. No había rastro de que hubiera subido algún pasajero. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque lo que viene a continuación podría hacer que quieras asegurarte de que todo esté bien cerrado. Durante las siguientes semanas intenté convencerme de que había sido una alucinación. El cansancio, la neblina, mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la imagen de esa mujer no se alejaba de mi mente.
Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, vestida de blanco, siempre pidiendo que la lleve a casa. Investigué sobre el puente de Ometusco. Lo que descubrí me heló la sangre. En 1967, una joven llamada Elena Martínez había desaparecido en esa zona la noche de su boda. Se dirigía con su esposo a su luna de miel cuando su automóvil se salió de la carretera durante una tormenta. El cuerpo de él fue encontrado días después en el río. El de ella, nunca. Los lugareños contaban que desde entonces, en noches de neblina, una mujer de blanco aparecía en esa carretera pidiendo que la llevaran a casa. Algunos decían que subía a los vehículos y desaparecía al llegar al puente. Otros, los más afortunados, contaban que simplemente la veían a lo lejos y aceleraban sin detenerse. Decidí que había sido suficiente. Solicité un cambio de ruta. Durante 6 meses conduje por rutas diurnas, evitando por completo esa carretera nocturna. Pero el destino tiene formas extrañas de cerrarnos el paso. Mi compañero de la ruta nocturna se enfermó, y como yo era el único disponible con experiencia en ese trayecto, tuve que regresar. Era una noche de diciembre, fría y con esa misma neblina espesa que recordaba tan bien. Esta vez estaba preparado. Había decidido que si volvía a verla, no me detendría. Simplemente seguiría conduciendo, sin importar lo que mi conciencia me dijera. Pero no contaba con que ella ya no estaría esperando en el arcén. Esta vez estaba sentada en el autobús cuando subí para comenzar mi turno. En el mismo asiento trasero donde había desaparecido meses atrás. Vestida con el mismo vestido blanco, con la misma mirada vacía, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. «Buenos días», me dijo con esa voz susurrante. «¿Vamos a casa?». El miedo me paralizó por completo. Quise bajarme del autobús, correr, gritar. Pero mis manos temblaron mientras giraba la llave de encendido, y mis pies siguieron el recorrido automático que había hecho miles de veces. «No estás solo», susurró desde el fondo del autobús. «Nunca has estado solo en esta ruta». Durante todo el trayecto sentí su presencia. No solo la veía en el espejo retrovisor, sino que podía sentir cómo su mirada se clavaba en mi nuca. A veces escuchaba su respiración, lenta y pesada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo sobrehumano. «¿Sabes por qué sigo aquí?», me preguntó cuando estábamos a pocos kilómetros del puente. «No», logré susurrar. «Porque esa noche, hace tantos años, nadie se detuvo. Muchos autos pasaron junto a mí después del accidente. Muchos me vieron pidiendo ayuda. Pero nadie se detuvo. Escuché mi nombre, pero no había nadie más que pudiera pronunciarlo. Su voz se había vuelto más clara, más presente, como si estuviera sentada justo detrás de mí. Tú fuiste el primero en detenerte. El primero en ofrecerme ayuda después de tantos años. Por eso puedes verme. Por eso puedes escucharme». La puerta se abrió lentamente cuando llegamos al puente, aunque yo no había tocado ningún control. Un viento frío invadió el interior del autobús, trayendo consigo un aroma a flores marchitas y tierra húmeda. «Gracias por llevarme a casa», dijo Elena mientras se levantaba del asiento. Cuando me volví para mirarla, pude ver algo diferente en sus ojos. Ya no estaban vacíos. Por primera vez, me miraba directamente, y en esa mirada había gratitud y paz. Caminó hacia la puerta con esos movimientos que parecían flotar. Pero antes de bajar, se detuvo. «Otros vendrán», me dijo. «Otros que necesitan llegar a casa. ¿Los ayudarás también?». No supe qué responder. Elena sonrió, una sonrisa triste pero serena, y bajó del autobús. La vi caminar hacia el centro del puente. Con cada paso que daba, su figura se volvía más transparente, hasta que finalmente se desvaneció en la neblina como si nunca hubiera estado ahí. Pero esta historia no termina ahí. Durante los siguientes meses, otros pasajeros comenzaron a subir a mi autobús en esa misma zona. Siempre de madrugada, siempre pidiendo que los llevara a casa. Un hombre mayor con ropa de trabajo, que desaparecía al llegar a una curva específica. Una niña con uniforme escolar, que se bajaba en un lugar donde solo había campo abierto. Una pareja joven, que se desvanecía tomados de la mano al pasar por un pequeño cementerio. Todos tenían algo en común, esa mirada vacía que se llenaba de paz justo antes de partir. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que tu vida ha tomado un propósito que no esperabas, de que te has convertido en el puente entre dos mundos que normalmente no se tocan. Ahora comprendo que mi ruta nocturna es más que un trabajo. Es un servicio que presto a quienes quedaron atrapados entre este mundo y el siguiente, a quienes necesitan esa última ayuda para encontrar finalmente su descanso.
La tecnología que llevo conmigo siempre falla sin razón durante estos encuentros. Mi radio se llena de estática, mi teléfono se reinicia constantemente, y las luces del tablero parpadean como si algo invisible interfiriera con los circuitos. Pero he aprendido a no tenerles miedo. Son almas perdidas que solo buscan llegar a casa. Y yo me he convertido en su último conductor. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque tengo que contarte algo más. Anoche, mientras conducía mi ruta habitual, algo diferente sucedió. En el asiento del copiloto apareció Elena de nuevo. Pero esta vez no pidió que la llevara a casa. Hay alguien más que necesita ayuda, me dijo. Alguien que está escuchando tu historia en este momento. Me miró directamente, aunque yo mantenía los ojos en la carretera, y agregó, dile que no está solo. Que nunca está solo cuando llueve así, cuando la noche se vuelve espesa y los límites entre los mundos se vuelven difusos. El espejo no reflejaba lo que debía en ese momento. En lugar de mostrar el interior del autobús, mostraba una habitación. Tu habitación. Y en esa habitación, alguien escuchaba atentamente una historia sobre apariciones nocturnas. Dile, continuó Elena, que si escucha pasos en el corredor esta noche, si su puerta se abre exactamente a las 3:03 de la mañana, si ve una figura de blanco reflejada en su ventana. Su voz se desvaneció como un susurro llevado por el viento. Cuando miré de nuevo hacia el asiento del copiloto, ya no estaba. Pero en el parabrisas, escrita con esa condensación que aparece en las noches frías, había un mensaje. No tengas miedo. Solo quiero llegar a casa. El silencio se volvió opresivo en el autobús vacío. Pero no era un silencio solitario. Era el silencio de quien sabe que está siendo observado, de quien comprende que no está realmente solo. La lluvia que golpea tu ventana en este momento suena familiar, ¿verdad? Es el mismo sonido que escucho cada noche desde la cabina de mi autobús. Ese repiqueteo constante que nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras te contaba esta historia, he sentido esa presencia familiar. Esa sensación de que alguien más está escuchando, alguien que necesita desesperadamente llegar a casa. Y si esta noche sientes que no estás solo, si escuchas pasos suaves en tu corredor, si ves una figura vestida de blanco reflejada en el cristal de tu ventana, no huyas. Solo pregúntale a dónde necesita ir. Tal vez tú también puedas ayudar a alguien a encontrar finalmente su camino a casa. El silencio se volvió opresivo otra vez. ¿Lo sientes tú también? Ese silencio que no está realmente vacío, sino lleno de presencias que esperan pacientemente su turno para ser escuchadas. La lluvia continúa cayendo allá afuera. Y en algún lugar de una carretera solitaria, un autobús nocturno sigue recorriendo su ruta eterna, llevando a casa a quienes ya no tienen cuerpo para caminar, pero conservan el alma suficiente para recordar el lugar al que pertenecen. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios.